Antes de seguir más adelante con algunos casos y cálculos que pueden hacer con los límites, conviene dar algunos ejemplos. Uno de los ejemplos más sencillos probablemente sea una función lineal, es decir, x aquí, f de x aquí, igual a ax más b, donde a y b son dos constantes, pues esto va a ser una recta, y aquí lo que he supuesto, la inclinación de la recta, veo que el coeficiente director es positivo, es decir que a es positivo. Bien, además observo, por ejemplo, que en x igual a 0 la ordenada en el origen b es negativo. Aquí observo que b es negativo. En todo caso, aquí lo que veo es que cuando x tiende a más infinito, f de x también se va a más infinito. Entonces lo que voy a escribir es que límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a más infinito. Y de forma similar, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es menos infinito. Y bueno, ¿qué pasa en el resto de los puntos? Bueno, el dominio de definición de la función es R. Por lo tanto, no tenemos esos fenómenos que estaba diciendo, un límite infinito en un determinado valor, pero sino todo lo contrario, es decir, que en cualquier x sub 0, acabo de elegir aquí un x sub 0, aquí tengo f de x sub 0, y puedo escribir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, tanto, bueno, vamos a suponer por la izquierda, cuando me acerco, pues lógicamente los valores de x se van a acercar a f de x sub 0. Los valores de f de x van a acercarse a los valores de f de x sub 0. Es decir, el límite por la izquierda, por valores inferiores de f de x, va a ser simplemente f de x sub 0. De la misma manera, el límite cuando x tiende a x sub 0 por valores superiores de f de x también es f de x sub 0. Y todo eso lo voy a expresar diciendo que sea a la izquierda o a la derecha, y borro aquí el pequeño menos que tenía un exponente, pues tengo un límite de f de x que es f de x sub 0, y esto significa que la función es continua en el punto x sub 0. Termino con este ejemplo, y en el mismo vídeo voy a dar algún ejemplo más. La parábola f de x igual a x cuadrado, aquí tendría x y aquí f de x igual a x cuadrado, y bueno, mi parábola sería esa. Y lo que observo aquí es que se va a ir a más infinito cuando x crece, y esto lo voy a expresar con límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a más infinito. Y aquí el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a más infinito, perdón, ¿vale? Cuando x tiende a menos infinito, f de x tiende a más infinito. Y bueno, otros casos sería, por ejemplo, podría estar hablando en vez de x cuadrado, de la raíz de x. Pues esta vez también se va a más infinito, ¿vale? En más infinito, aunque de forma bastante más perezosa, digamos, que la función anterior, que se iba con mucho más ganas, ¿no? Pero sigue siendo así. También tendría el límite en más infinito
de f de x igual a más infinito, cuando x tiende a más infinito. Bien, ¿qué pasa con otras funciones elementales, como por ejemplo sería la hipérbola con f de x igual a 1 partido de x? Vamos allá, sabemos que es una función así más o menos. Y aquí lo que observo es que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a 0, aquí límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a 0, aquí el límite cuando x tiende hacia 0, pero por valores superiores a 0 de f de x igual a más infinito. Efectivamente, cuando voy a dividir entre un número muy pequeño, pero que sea positivo, pues voy a obtener un número muy grande, también positivo. Como no voy a dividir una constante entre un número muy pequeño, ¿no? Una constante positiva. Aquí divido una constante positiva entre un número muy pequeño, pero este número muy pequeño es negativo y eso hace cambiar el signo de la fracción, y el límite cuando x tiende a 0 pero por la izquierda, por valores inferiores, de f de x es menos infinito. Y termino hablando de las funciones exponenciales y logaritmo. A ver, la función exponencial. La función exponencial tiene esa forma. Y aquí vale 1. Y lo que observo por la izquierda aquí, cuando x tiende a menos infinito, el límite de f de x va a ser 0. Y cuando x tiende a más infinito, de f de x, de la exponencial x, va a ser más infinito. Así como dije que la raíz cuadrada iba subiendo de forma bastante perezosa, y después dije también la parábola en cambio sube con bastante más ganas. La función exponencial sube al infinito, valga la redundancia, de forma exponencial, ¿vale? De las que más. Y su recíproca, la función logaritmo, la voy a representar aquí. Esto sería el logaritmo neperiano de x. ¿Bien? Y lo que voy a escribir es que el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de x, en este caso, sube de forma, precisamente como la recíproca de la exponencial, sube de forma muy perezosa, de las que, entre comillas, suben más despacio, pero sube y se va a más infinito también. Y lo que observamos es que el límite cuando x tiende a 0 por valores positivos, bien, aquí llega un poco el criterio que vayamos a adoptar. De todos modos, no podemos hablar de valores por la izquierda, ¿no? Entonces, con escribir hacia 0 a secas, ya sería correcto escribirlo así, ¿vale? De f de logaritmo neperiano de x es igual a menos infinito. Insisto, siempre considero por valores superiores a 0, porque de todos modos tengo que estar dentro del dominio de definición de la función logaritmo.